Pues como ya os hemos anticipado al iniciar esta edición de Hoy por Hoy Locos por Valencia, tenemos hoy nuestra primera visita, un viejo amigo de la casa, Joan Calabuig. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de nuevo de estar aquí en la SER con vosotros, en la SER de Valencia. Pues la verdad que feliz de este reencuentro. Hombre, que hemos en los últimos años hemos hablado contigo de infinidad de cosas. Yo diría que función del cargo que ibas teniendo. En las últimas décadas. Sí, no, desde los 80, desde luego que sí. Pero, sin embargo, ya lo sabéis todos que Joan Calabuig es noticia porque ha sido designado el nuevo presidente de la autoridad portuaria tras el cese de Aurelio Martínez. Bueno, estamos ante uno de los cargos más relevantes que vas a tener en tu amplia carrera profesional. Pues yo creo que es una responsabilidad muy importante porque evidentemente el puerto es un elemento esencial de esta ciudad y bueno, y desde luego hay decenas de miles de familias que están vinculadas con el puerto, nuestra propia actividad económica, nuestra atractividad. Incluso pues cuando uno ve que Valencia, en fin, consultoras como Bloomberg y otras dicen que es una de las mejores o la mejor ciudad del mundo para vivir, también lo es desde luego por su dinamismo económico y por tanto, pues para mí es una gran responsabilidad que espero que humildemente pues pueda contribuir a que continúe adelante que sea lo mejor para la ciudad, ¿no? Y además el puerto de Valencia es el epicentro de un debate social, económico, medioambiental, que lleva ocupando a agentes sociales de la ciudad de Valencia en los últimos años, y de ello vamos a hablar para saber cuál es tu opinión o por lo menos, cómo anticipas tu llegada al puerto de Valencia. Pero antes quería preguntarle, señor Calabuig, o Joan Calabuig, que nos conocemos de hace muchos años, ¿con qué puerto se ha encontrado usted? Parece que se está recuperando la actividad de portuaria y parece que empieza a gozar de buena salud de nuevo, ¿no? Así es, hombre, un puerto es muy esencial y más como el puerto de Valencia, que es un puerto tan importante como que prácticamente el 40% de todo lo que exporta España sale por nuestro puerto, de lo cual podemos estar yo creo que muy orgullosos, y también pues es uno de los lugares donde se ve esa actividad económica, esa recuperación, ese aumento de los tráficos, y obviamente pues eso nos llena yo creo que también de optimismo para afrontar los próximos meses. Como saben, la actividad económica, el empleo están en estos momentos reactivándose y por lo tanto pues en ese sentido el puerto pues es también una expresión muy clara, un lugar sensible donde podemos ver esta realidad. Decíamos antes que el puerto, y entramos de lleno en ello, objeto de un importante debate social y a veces con encontradas posiciones que no se llegan a desatascar. Hablamos, por ejemplo, de la nueva terminal de la ampliación norte del puerto de Valencia, que bueno, pues por un lado están los factores económicos que indudablemente están a favor de esa ampliación, por otro lado los factores medioambientales, de sostenibilidad, que dan peso y argumentos a los que están en contra. Y son posiciones muy encontradas que han provocado fricciones en los últimos años y que va a requerir de la experiencia de alguien que se ha caracterizado en su dilatada trayectoria pública por ese espíritu dialogante. Va a hacer mucha falta el diálogo y el consenso, señor Calabuig. ¿Cómo lo ve usted? Eso es esencial. Mire, yo le puedo decir una cosa. Aquí en estos debates nadie tiene toda la razón y todo el mundo tiene alguna razón, que desde luego hay que escuchar. Y yo creo que eso es lo fundamental. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante es que miremos hacia dónde queremos ir. Y hacia dónde queremos ir, yo tengo claro que el objetivo del puerto de Valencia debe ser el convertirse en el puerto más sostenible de Europa y en convertirse además en un líder en la transición energética y en una referencia mundial. Podemos hacerlo, tenemos la capacidad, tenemos los recursos humanos y estoy convencido de que ese debate, ese trabajo hacia el futuro nos va a servir desde luego como un elemento muy importante para ir superando esos debates. También me he dado cuenta de algo, y es que es verdad que, y como es lógico, es más noticia a veces esa fricción que se puede producir en algunos lugares, pero también hay muchos acuerdos que a la hora de solucionar problemas, encajes y tal, que se han ido viendo. Simplemente le digo, por ejemplo, en el último pleno del Ayuntamiento de Valencia, al que, como es lógico, también estoy muy atento, hemos visto resoluciones, por ejemplo, sobre los futuros desarrollos del puerto,
que eso, con un nivel de consenso enorme sobre, por ejemplo, cómo hay que trabajar de cara al futuro la sostenibilidad de la ampliación, una ampliación que hecha está, es decir, obviamente, y que ahora sobre todo lo que tenemos que trabajar es por reducir al mínimo su impacto medioambiental y tenemos que hacer, desde luego, que la ciudad pueda estar orgullosa de esos cambios. Pero hay espacio para el consenso, muchísimo espacio para el consenso, y ya le digo, desde luego, quien crea que esto es algo de blanco y negro es absurdo. Son temas a veces muy complejos, pero también he de decir una cosa, la sostenibilidad hoy en día es un tema esencial e indisociable de cualquier acción. No estamos en la época del desarrollismo, de los años 60, 70, donde lo principal era desarrollarse sin mirar en ese sentido la repercusión medioambientales, incluso a veces sociales, y tenemos desde luego muestras de ello pues en el Saler y en otros lugares, no solo en el puerto donde se ocurrió eso. Pero yo creo que ahora claramente estamos en una etapa donde la sostenibilidad social y medioambiental es indisociable de cualquier decisión que tomemos, y en eso es en lo que queremos ser líderes. ¿Y eso cómo se lo va a explicar a los que le están pidiendo que tire los diques y contradiques y que se planee otra alternativa? Bueno, mire usted, el primer problema que hay en ese sentido, o problema no, en realidad, es que esos diques están hechos y evidentemente en gran medida con recursos y fondos europeos, y por lo tanto es evidente que lo que tenemos que concentrarnos sobre todo no es en derribar cosas, sino en tratar de hacer las cosas compatibles desde el punto de vista social y muy especialmente medioambiental. Por tanto, el diálogo que sea necesario lo va a haber. Todas, digamos, las acciones para paliar los impactos lo va a haber. Todas las acciones para compensar a las poblaciones o a los ciudadanos que se puedan ver afectados por esas situaciones, las van a tener. Por lo tanto, en ese sentido, vamos a compensar, a reconocer y a dialogar. ¿Y esto se va a hacer con declaración de impacto medioambiental o no? Recordemos que la justicia ha bloqueado la potestad de la Autoridad Portuaria Valenciana de decidir si se hace o no. ¿Ahora qué va a pasar? Bueno, yo creo que estamos en un Estado de Derecho y por lo tanto yo creo que ahí hay una cuestión, y es que son los propios tribunales los que nos tienen que dar una indicación cuando hay un caso de conflicto y hay un recurso. No veo en ese sentido mayor problema, en el sentido de que nosotros, pues lógicamente, la autoridad portuaria, como todas las administraciones, lo que tenemos que hacer es acatar las resoluciones judiciales y conforme la resolución judicial sea, nosotros actuaremos. Pero no tiene más intención sobre ese tema, más allá de lo que diga la resolución judicial. Bueno, no, por supuesto que sí, porque más allá, por supuesto, ahí hay una referencia fundamental que es la resolución judicial, que de esta nadie se va a poder salir. Pero a partir de ahí, como le decía antes, nuestra intención claramente es dialogar para reducir al mínimo esos impactos dentro, además, como le decía, de un objetivo general, y es que en 2030 el puerto de Valencia tenga emisiones cero, sea un puerto completamente descarbonizado y por lo tanto los ciudadanos de Valencia puedan estar muy orgullosos de que precisamente tengan uno de los puertos o el puerto más sostenible de Europa. Ese es nuestro objetivo. Y para ello hay que solucionar también cómo va a ser el acceso a esa nueva terminal norte del puerto de Valencia, porque se ha hablado de tantas cosas. Sí, sí. Se ha hablado de llegar por carretera, de llegar por tren, de un túnel subterráneo por tierra, de un túnel subterráneo bajo el mar, de un túnel, un acueducto sobre el mar. En fin, hay tantos proyectos. Al final, ¿cómo lo van a solucionar esto? ¿Qué ideas manejan? Aunque usted todavía no ha tomado posesión, lo hará el día 18, correcto, pero imagino que de esto ya están hablando. Sí, ¿no? hombre, yo creo que, vamos a ver, ahí hay algunas cuestiones que dentro del principio de la sostenibilidad que le indicaba están claras. Yo creo que en ese sentido y en estos momentos hay que ir avanzando progresivamente, siempre sobre la base de ese principio de sostenibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a la hora del transporte, del acceso, la prioridad la ha de tener siempre el ferrocarril. Es decir, aunque es verdad que a partir de 2035 la desaparición de los camiones que emiten, en fin, de diésel y tal, va a ser una realidad en Europa, pero no nos vamos a ir tan lejos. Lo que queremos es ya esa prioridad para el ferrocarril, donde, por cierto, en España estamos bastante retrasados sobre la media europea. Por lo tanto, esa potenciación de los accesos a través de ferrocarril, desde mi punto de vista, es la más sostenible y, por tanto, será la prioritaria. Aunque coincida la línea pasante, la línea que va a Serrería, con la línea que irá al puerto.
Bueno, eso ya son soluciones técnicas que estoy seguro que se pueden encontrar como se encuentran para cosas muchísimo más complicadas. Imagínese que también incluso se planteaba hasta hacer un túnel submarino, que yo creo que estas cuestiones desde luego no se pueden plantear, digamos, a corto plazo, porque no parece razonable, sobre todo teniendo en cuenta en este momento que si el principio es la sostenibilidad, el transporte fundamentalmente debe ser por ferrocarril y no incrementar en ningún caso las emisiones en esa zona de la ciudad. Queda claro, línea ferroviaria. ¿Y cómo solucionamos el acceso sur, la salida de los contenedores hacia sus destinos? Bueno, yo creo que obviamente ahí habrá que hacer todos los retoques que sea necesario, pero quiero decirle que hablando de la zona sur, a mí me gustaría destacar también el acuerdo, porque es un acuerdo, porque como le decía, hay muchos acuerdos. Por ejemplo, el que se ha llegado en el caso de Nazaret. En Nazaret va a haber una zona donde se van a amortiguar esos conflictos o esas tensiones que había entre la ciudad, con nuevos parques para la zona de Nazaret, con la ciudad deportiva del Levante, con todo un espacio de decenas de miles de metros cuadrados que sobre todo pues van a regenerar una zona que ha sufrido mucho, como es Nazaret, y con la que el puerto y el conjunto de la ciudad estamos evidentemente en deuda. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todo lo que sea mejoras de carácter medioambiental, hacer una realidad más humana, más accesible a la gente, eso desde luego va a ser nuestra prioridad en cualquiera de los ámbitos en los que el puerto está trabajando. Está el asunto de la ZAL, de la zona de actuación logística, que también está judicializada, y hay tenemos unos terrenos que se expropiaron hace ya más de 25 años, con una gran oposición de propietarios de personas y de colectivos, y que bueno, que ahí están sin utilizar, y mientras tanto el puerto ha ido haciendo su marcha. ¿Qué va a pasar con la ZAL? Bueno, le voy a decir, la ZAL en estos momentos no es solo una lámina de cemento. La ZAL está absolutamente preparada para entrar en funcionamiento. Tanto es así que los ciudadanos deben saber que está puesto el alumbrado, que hay el acceso al agua, el acceso al alcantarillado, está puesta la fibra óptica, se han ampliado en el proyecto, porque ahí hay otro acuerdo también con el ayuntamiento, que ha recepcionado ya, por cierto, esas obras. Se han ampliado en ese acuerdo las zonas verdes, los carriles de bicicleta, y por lo tanto se han reducido al mínimo también los impactos que tiene esa ZAL. Esa ZAL, de todas maneras, yo creo que es muy difícil pensar que se va a levantar toda esa obra de millones allí, y por tanto lo único que tenemos que hacer en este sentido son dos cosas: dialogar por ver si podemos mejorar algo más esa situación, y desde luego pues responder en ese sentido en todo lo que podamos para mejorar el entorno y colaborar con que aquello tenga el menor impacto posible. Pero lo demás está hecho, sí, es verdad, puede haber guerras judiciales, pero ya le digo, está hecho hasta el punto que está así. Y quiero añadir una cuestión que me parece también relevante. Mire, en esa zona, al lado de Nazaret, como le decía, que estamos en deuda, en Nazaret hay cerca de o alrededor de un 50% de desempleo. Realmente yo creo que el que pudiera haber una zona donde puedan haber trabajando unos centenares o miles de personas incluso, pues tiene un impacto también positivo con Nazaret. Lo que no queremos es desde luego que eso de cara al futuro vuelva a ser algo a costa del entorno medioambiental. Eso, por supuesto, es una cosa que se construyó así, como usted bien ha dicho, hubo mucha polémica en aquel momento y tal, pero bueno, es una cosa que, oiga, pues está ahí, como está. Mire, yo vivo en Benimaclet y es obvio que vivo encima de una huerta, o algo que fue una huerta alguna vez, ya no tiene remedio, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que sí que puedo hacer muchas otras cosas. Puedo, en ese sentido, ver qué más necesitan las personas que viven en el entorno, qué más podemos aportar desde el punto de vista medioambiental, pero ya le digo, ahí hay un acuerdo importante y ahora solo tenemos que esperar en ese sentido a ver un poco las últimas indicaciones que nos dé la justicia y actuaremos en consecuencia. Claro, como lo decía antes, los que en su momento se opusieron a estas expropiaciones de terrenos, pasa el tiempo y dicen, ven, la realidad nos demuestra que la ZAL no es imprescindible para el funcionamiento del puerto, que puede tener otros usos esos terrenos. Bueno, mire,
Siempre todo es posible, claro, menos la muerte, todo tiene remedio seguramente, pero ya le digo que hay puertos que tienen 3 o 4 zonas de actividades logísticas, en fin, eso que no sea necesario pues es una cosa siempre bastante discutible, pero en todo caso, ¿yo para qué voy a discutir esa cuestión cuando es una realidad hasta el punto en el que, ya le digo, están finalizadas las obras y preparadas para empezar ahí a que se sitúe alguien? En fin. Cuestión de tiempo, entonces. Hablemos de la Marina, si le parece, porque usted que ha estado en el Ayuntamiento y conoce los problemas que genera esta indefinición que existe sobre el consorcio. ¿Usted es partidario, como dice el informe de la Abogacía del Estado, que devuelto el ICO, las concesiones lucrativas vuelvan a manos de Puertos del Estado? Mire, yo he estado de hecho en el consorcio de la Marina representando al Ayuntamiento de Valencia y representando al Estado unos años antes, es decir, que más o menos he tenido un contacto con la Marina. La Marina, lo primero que decir, que ha pasado unos años enormes de abandono, que yo estaba escandalizado con aquella situación, luego se relanzó. Y bueno, y ahora nos hemos encontrado después del proceso de disolución del consorcio con un problema de carácter jurídico legal grave, ¿vale? Grave porque hay muchas contradicciones, muchas visiones en el tema, pero lo que está claro desde mi punto de vista es que la tarea fundamental del puerto es encargarse de sus responsabilidades en el ámbito comercial, que ya son muchas, y eso supone un elemento fundamental. Y con eso quiero decir que obviamente el Ayuntamiento y la Generalitat han de tener voz y de tener una participación muy importante, una participación esencial en la gestión de la Marina. Eso es así. Por lo tanto, esa otra cuestión a la que se refiere usted se produjo porque hubo una protesta, un requerimiento a la Unión Europea por parte de otro puerto cercano sobre que no se cumplía, no se respetaba la competencia a la hora de asignar los amarres de la zona y las instalaciones. Y bueno, eso al fin y al cabo, pues lo que provocó es que la Comisión Europea exigiera que se sacara a concurso. Bueno, pero evidentemente no hay ninguna voluntad en ese sentido de exclusividad por parte del puerto. Lo que queremos sobre todo es una solución y vamos a buscar una solución y si hay que esperar un poco, habrá que esperar, se lo diremos a la Comisión Europea. No estamos alterando la competencia por voluntad propia, sino estamos intentando buscar una solución técnica para que el Ayuntamiento y la Generalitat puedan estar satisfechos y sentirse parte claramente de la gestión de la Marina. Hace una semana hablábamos de turismo en la ciudad de Valencia con Toni Bernabé, al frente de Visit Valencia, y nos comentó algo que nos llamó la atención. Querían hablar con ustedes sobre ver la posibilidad de que cuando varios cruceros coinciden en Valencia, en fin, que a lo largo del año hay días que hay aglomeración de cruceros y por tanto de cruceristas en la ciudad. Y querían ver la posibilidad de esto repartirlo más, distribuido más a lo largo del año para evitar esas concentraciones. ¿Usted esto cómo lo ve? Mire, Valencia sabe usted que es capital del turismo inteligente, es decir, que tiene una capacidad de adelantarse a los acontecimientos, de preverlos y de planificar muy elevada. Es decir, se saben inmediatamente, la Fundación de Turismo de Valencia va conociendo un poco cómo va a evolucionar el turismo y puede adelantarse a ello. Como sabe usted, además, yo presidí esa propia fundación y la conozco bien. Y por lo tanto, todo lo que sea ordenar y planificar, la información que tiene la Fundación es muy relevante y por tanto el puerto siempre estará abierto a trabajar para que el turismo de cruceros también sea un turismo ordenado, que no sea destructivo y que no altere la vida de la ciudad. Eso, el turismo tiene que encontrar un espacio agradable y sostenible, y si no lo encuentra no viene. Hoy incluso, cuando le decía lo de la sostenibilidad, uno de los referentes esenciales a la hora de un turista que vaya a cualquier parte del mundo, lo primero que ve es si ese es un destino sostenible y es un destino respetuoso con su entorno y con el medio ambiente. Por lo tanto, en ese sentido, es una gran contribución el que se pueda hacer esa planificación con la información, yo creo que el análisis de datos y la información tan avanzado que tiene la Fundación de Turismo de Valencia. Bueno, está claro que va a llegar usted a Puerto de Valencia con un montón de cuestiones que resolver y grandes proyectos que llegan, como por ejemplo la nueva terminal de pasajeros que va a construir Balearia. Uh-huh. Sí, yo creo que las inversiones en ese sentido son siempre bienvenidas. Evidentemente, ya le digo que todas las inversiones, incluso yo creo que en las empresas también tienen muy interiorizado ya hoy en día que han de ser sostenibles.
Balearia está trabajando también, como está trabajando el conjunto del puerto, en emisiones cero, en uso del hidrógeno, en uso de energía solar, y como sabe, además, lo que queremos es que en muy pocos años, que 2030 está ahí al lado, en 8 años, desde luego, todas esas terminales, todo lo que funciona en el puerto, sea completamente descarbonizado y podamos estar muy orgullosos en ese sentido los valencianos de un puerto altamente sostenible y un ejemplo en Europa en ese sentido. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, señor Calabuig. Fíjese que de prácticamente todo lo que hemos hablado siempre aparece lo mismo. Sostenibilidad y modelo económico, protección al medio ambiente y crecimiento, competitividad del puerto de Valencia, que al mismo tiempo es desarrollo de la economía valenciana. Y ese tándem debe de llegar a un acuerdo, a una solución. Lo que pasa es que vemos las cosas tan enquistadas que parece complicado. Hasta en el propio equipo de gobierno de la Generalitat no hay opiniones coincidentes. Bueno, pero seguro que, ya le digo, que las posiciones no están tan lejos. A veces yo comprendo pues que se puedan un poco, en fin, acentuar las posiciones para marcar las diferencias, pero creo que el puerto de Valencia es claramente un proyecto de todos. Es un proyecto de todos porque efectivamente, como le decía, decenas de miles de familias de esta comunidad trabajan y tienen relación con el puerto. Y le voy a decir más, nosotros una gran parte de nuestras exportaciones agrícolas, de nuestras empresas, etcétera, se hacen por el puerto de Valencia y por tanto es evidente que además esas empresas exportadoras son las que ofrecen salarios más estables, salarios mayores y puestos de trabajo más estables y por tanto es una riqueza esencial. Y yo lo que quiero es que además en ese sentido estén todos muy orgullosos no solo de esa parte del desarrollo económico y social que impulsa el puerto, sino también desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad. Por todo ello, le deseo la mejor de las suertes en su función de presidente de la Autoridad Portuaria Valenciana, que será efectiva ya a partir del próximo día 18. Joan Calabuig, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y seguiremos hablando en el futuro. Encantado. Un saludo.